Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo la primera parte del Wrap Up de diciembre, porque me he leído 12 libros, creo, 12, 13, y bueno, pues lo he dividido en dos, a ver lo que sale. Vamos allá. Voy a ir del peor al mejor, porque sí, porque me lo he preparado así, ya está. Cada mes es distinto, yo lo siento. Voy a empezar por Rompiendo el hielo, un amor inesperado, de Ellie Kennedy. Me ha parecido muy malo, lo he escuchado en Audible. No tengo nada en contra de los narradores, pues bien, tampoco han sido geniales, pero tampoco, bueno, da igual, narradores bien, normales. El caso es que el libro no había por dónde cogerlo, de hecho lo abandoné. Le he dado un 1,5. No sé por qué le he dado un 1,5, la verdad. No recuerdo ahora por qué. Yo solo recuerdo cosas malas. Tengo el lazo torcido, pero da igual. Y es que hay muchísimas cosas que no me han gustado de este libro. Lo abandoné porque solo pensar que tenía que escuchar un capítulo más me daba por cualquier otra cosa, ¿vale? Es que no quería, no me apetecía, no. O sea, cualquier cosa era mejor que escuchar este libro. Y así que fue la señal, esa sí que fue la señal. Para empezar tenemos una protagonista que me cae realmente mal. La trama es aburrida, sosa y bueno, posit. Si van a lo que van, no nos vamos a complicar. Los personajes son planos, pero planos. Y la protagonista, que no me gustó nada, es tremenda. ¿Cómo se dice? Su fuego interno, lo que motiva al personaje es que se ha dado un tiempo con su novio. De hecho, han hablado, llevan, no sé, 3 años juntos, y le ha pedido un tiempo al novio. Un tiempo para irse a otra ciudad a follarse a otros. Eso no lo sabe el novio, pero ella sí, quiero decir. Es que me parece mal, o sea, me parece muy mal. Pues para eso rompe con él directamente, no le des esperanza de ningún tipo, no le dices ¿qué tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para follarme a otros? Pues es que no, sé sincera, y si a él le parece bien, y si no, pues no. Vale, eso de darse tiempo me cuesta. Y sobre todo si es tiempo para follarse a otros. Tanto de un lado como para otro, es que me da igual. Y bueno, entonces ya por ahí mal. Y claro, ¿qué pasa? Que esta chica se va a ayudar al padre, a su padre, al padre de la prota, porque yo que sé qué narices le pasa. Tiene una subtrama ahí el padre de que si la mujer la intenta estafar o que si es él el estafador y no sé qué. Y bueno, el caso es que ahí está el jugador de hockey, típico jugador de hockey, buenorro, buen muchacho, genial, que solo la ve en medio segundo. Le falta medio segundo para decir, esta chica es monísima, guapísima, es lo que yo necesito en la vida, voy a tirármela. Y de eso va. Ya está, son encontronazos que tienen los protagonistas, que se dicen 4 cosas y se ponen a darle el tema. Bueno, espera. Que ella, a su vez, es profesora de arte, ¿vale? Una de las escenas que hay, que dije yo ya no puedo más, es que se va a preparar una clase viendo un documental de Netflix de Van Gogh. Digo, muy bien, ahí, prepárate bien la clase. Dalo todo, amiga, dalo todo. Porque bueno, total, Netflix siempre lo sabe, ¿verdad? Ya está. Que no sé, ay, que yo lo siento, que no me gustó, no es para mí, fue un horror, no lo recomiendo. Ella no la, bueno, es que no la trago y él, pues típico, chico ficticio, súper bueno, súper comprensivo, que enseguida la comprende, enseguida están conectados, enseguida todo, pues mira, pues qué bien, por los dos, muy bien. Abandonado, libro abandonado, ya os digo. ¡Ay, Dios! Estos los tengo en físico, pero los he escondido ya. No los quería ver. Me he leído
No sé cómo se llama la trilogía, pero está el primero y el segundo editados en español. El primero se llama Una musa de fuego y el segundo es Un reino por teatro de Heidi Heiling, que no me han gustado. He dado 2 estrellas a los dos estrellas en general. A ver, que tampoco es para quemarlo, ¿vale? Yo me los he leído enteros los dos y bueno, tienen sus cosas interesantes. ¿Qué es lo que tenía interesante? Ah, bueno, sí. Tiene una trama de intrigas y que es interesante, con poderes que es interesante. Pero es que este mundo me lo vendían con una mezcla de cultura francesa o ambientación francesa con cosas chinas y ni una cosa ni la otra, ¿vale? Tiene ambientación francesa porque ellos cada, no sé, cada 3 frases te saltan una palabreja en francés que por supuesto no te la van a traducir porque ¿para qué te la van a traducir? Que tú deberías saber idiomas, yo no, que soy una pelarda. Pero, infórmate, aprende idiomas, claro que sí. El caso es que, pues cada vez que me encontraba una palabreja en francés, pues yo me bloqueaba en la lectura y ya jodimos. Y eso es todo lo francés que hay, ¿eh? No hay más nada francés. Gracias, cultura francesa. Por tanto, yo si fuera francesa me cabrearía. Y a las chinas, los chinos, bueno, lo que tienen chino es que hay dragones, hay cosas de, ¿cómo se dice? Teatro de sombras hechos de papel, ya sabéis, teatro de sombras, que es originario chino, comen arroz, ¿verdad? Y ya está. Y bueno, pues mira, la ambientación es un mundo de fantasía donde se habla en francés, porque sí, y donde, bueno, pues, no sé, hay magia, eso está claro. A ver, mola porque ella tiene una especie de un don dormitante que va a ir despertando, va a ir aprendiendo, y ella como atrapa espíritus y los encierra en los muñequitos de papel o en sus títeres de papel que construye. Ella es su familia es nómada y se van con su carromato de artistas de un lado para otro, y entonces lo que ellos quieren es ir atravesar la frontera del país al país vecino, porque aparte de que este país está jorobado, en el otro van a actuar para el emperador que se va a casar o no sé qué, no me acuerdo ya. Algo pasaba con el emperador ese. Y mientras tanto, en el país del que quieren salir, pues está un poquito chungo la cosa. De hecho, se van a encontrar con unos rebeldes que no están a favor de lo que está sucediendo en ese país. Y bueno, pues no sé, quieren hacer cosas de rebeldes. Es que es otro más. No ha significado nada es que no ha significado nada para mí. Y bueno, el tercero de momento no está publicado, no creo que vaya a estar publicado. Eso también ha hecho que pierdan muchas ganas de leer, pero bueno, ¿qué voy a hacerle? Vamos a continuar. Cuando la luna era nuestra, de Anne-Marie McLemore, sí. De Duermevela. Qué portadón. Este también lo tengo, pero lo he prestado. Cierto, si tenéis curiosidad, está en Audible, que lo he visto, está en Audible. De hecho, lo empecé a escuchar en Audible y bueno, lo he estado mezclando. Es una historia, a ver, le he dado 3 estrellas. Es una historia cookie. Lo que pasa es que yo pensé que sería más cozy, más como una historia romántica, queer, con una ambientación, no sé, muy de ensueño, no sé, yo cosas que uno se imagina. Y en realidad hay mucho traumita para tratar, hay mucho drama, son personajes complicados que necesitan sanar cosas, o sea, lo que pasa es que tiene una forma de escribir la autora súper bonita, con un ritmo muy pausado, muy lírico, muy suave, así. Y la verdad es que te lo va leyendo de una forma muy rica. Me gusta mucho cómo está escrito. Y además da una atmósfera, la atmósfera es lo que más me ha gustado del libro, eso desde luego. Como muy poco spooky, un poco
no sé, siempre con tonos marrones, siempre con flores, con ese pueblo en el bosque, brujas, es que no quiero decir mucho, sí, pero como con gente con tipo de poderes, digamos, sí, brujas, ¿por qué no? Sí, digamos que aquí hay personas especiales, pero no va tanto de si usa los poderes o hace brujería tal. Yo creo que es más personal, es un libro muy personal de, de cómo las personas se tienen que aceptar a sí mismos y aceptar al resto de la gente y no dar por saco, ¿vale? Vive y deja vivir, ¿no? Esa es lo que va el libro. Y bueno, pues es bonito, es bonito. Todos los personajes guardan cosas, guardan secretos, tienen pensamientos oscuros, sueños que quieren que se hagan realidad. Bueno, está bien. No sé, es una mezcla de delicadeza y fuerza que está bien. Continuamos por... el segundo del clan Z, que es Lagos, de Jess GR, que le he dado 3 estrellas. Y a ver, después del bombazo del primer libro, que era Zarco, que es maravilloso, ¿vale? Pues este me ha gustado muchísimo menos, tengo que decir. ¿Me ha gustado? Pues sí, pues claro, me lo pasa muy bien. Pero no ha sido el primer libro. Aquí vamos a tener a Lagos, que es el segundo en mando de esta mafia de Zarco, del grupo de Zarco. Y digamos que Zarco quiere cerrar un negocio importante con el ruso y para afianzar relación va a casar a la cuñada del ruso con alguien del grupo de Zarco. Y bueno, pues Lagos pues se va a ofrecer, por eso se llama Lagos, efectivamente. Y bueno, pues aquí vamos a tener muchos personajes traumados, muchísimos. Ella tiene una vida... ¿vale? Bueno, se va a hablar muchísimo de la trata de blancas. De hecho, todo va de trata de blancas. Y de lo que le hicieron a la protagonista es que hay que tener estómago. La verdad es que me gustaba. Todo está muy bien. Lo que no me gustó es la pareja. No me gustó la pareja. No me parecía que funcionaran. No les veía química. No sé. Yo si fuera ella no me iba con Lagos. Y eso que Lagos me parece un personajazo, o sea que a mí me gusta mucho, pero es que yo no le veía... No sé, no les veía. Eso sí, ya os digo, que si os gusta el drama, trauma, es que tiene un nivel elevadísimo de todo eso. Pero... Lo que pasa es que, bueno, mucho trauma, mucho esto, pero me hubiera gustado más un desarrollo amoroso. Un poquito más. No sé, me ha faltado. Cosas mías, pues seguramente sean cosas mías, ya está. Esperamos que le enganche bien. No puedo decir mucho más porque son, nada, no llega a 300 páginas y además no quiero destripar cosas del primer libro. Así que, bueno, de momento me sigo quedando con el primero. Continuamos con God of Malice, el primero de El legado de los dioses, esta serie de libros de Rina Kent, que parece ser que es... Esto es una serie de otra serie. Estos son los hijos de otros que ya tenía ella, pero que no se han publicado de momento. Y bueno, aquí tenemos lo que tenemos. ¿Qué me ha parecido curioso? Sí, pero no es perfecto este libro. ¿Va? ¿Cómo explicarlo? Esto es un dark romance, así lo encajonamos mejor. Ya vas a tener una pareja que va a empezar complicadamente con medio abuso, yo diría que medio abuso, sí, no, sí, ¿vale? Está un poquito obligada ella, La convence de malos modos, bueno, de malos modos no, es que, bueno, que sí, que la obliga, mira, que sí, que vamos a hacer. El caso es que él es un psicópata, sociópata y todos los malos cosas, hábitos del mundo, lo tiene él. Y ella es como una princesita que va a ir descubriendo su lado malo, ¿vale? Por ahí bien. A ver, el mundo es muy chorra, es muy mamarracho y la verdad es que me hace gracia. Tenemos una isla de ricos donde hay solo 2 universidades rivales. Unos son de los ricachuelos bonitos y positivos, no sé,
ricos. Y en la otra universidad rival es la de los hijos de los ricachones psicópatas. Porque ahí están todos mal, todos mal. ¿Están algunos mezclados? Pues sí, porque no solo uno es psicópatas aquí y en el otro no tenemos psicópatas. Aquí hay psicópatas a diestro y siniestro, No, aquí en este libro eso abunda. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, es que todo el mundo, todo el mundo no. He escuchado a varios comentarios de que el protagonista, que ni me acuerdo cómo se llama, le parece una persona interesante. A ver, interesante es, a mí me parece interesante, pero lejos, ¿sabes? Lejos entre rejas, pero bien lejos, ¿sabes? Como lejitos, pero bien. Es que empieza muy mal con ella y se encapricha, es pues eso, típica toxicidad, que es divertida de leer, porque bueno, a ella le mola, ¿vale? O sea, al principio no, pero luego le va, claro, ya os digo, por eso es una princesita, pero que va descubriendo su lado malo. Y él pues es un capullo desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que, bueno, tiene una forma de ser que te puede hacer gracia. Yo me reía con él. Pero ya digo que no lo quiero para mí, no lo quiero para mí. A ver, ¿que me ha gustado? Sí. Que de hecho lo tengo, mira, sí, que está aquí. De hecho no me voy a deshacer de él, me lo voy a guardar porque esto tengo que comérmelo otra vez, para una segunda digestión, a ver cómo me sienta. Es que me lo pasa, yo me lo he tomado muy mamarracho esto. Yo me lo he tomado para echarme unas risas, para ver no sé, a mí es que me molan las romance, ¿vale? Me molan estos romances ultra chungos, pero que en realidad se quieren, quiero decir, ¿vale? De hecho, él es lo típico que mataría a todo el mundo por ella, y bueno, las mataría hasta ella misma por ella, ¿sabes? Sí, él está un poquito mal. Lo que pasa es que entiendo que quererle es difícil, así que ella también tiene que tener una cosa ahí, rara. Pero bueno, y a ver, es un sociópata, bueno, un psicópata bastante extraño porque realmente parece una persona que no tiene empatía, porque un psicópata no tiene empatía. Él sí tiene empatía con ella, solo con ella. Supongo que porque la pertenece, claro. Ya siente pertenencia y claro, no sé. Pues en definitiva, es un libro que me ha hecho tener sentimientos encontrados, sentimientos enfrentados, que me lo he pasado bien, sí, pero tenía muchas cosas que me han parecido forzadas, que me han parecido que no, ¿vale? Que no, pero a la vez no podía parar de leer porque el saber qué narices iba a pasar después, a qué nivel iba a llegar esto, me podía muchísimo, me podía mucho. Y pues, ¿qué quieres que os diga? Eso me ha divertido muchísimo. Es que me lo he pasado muy bien, al final. A ver, tomaros como lo que es, para pasar el rato bien, risa, jiji, jajas, pero esto es ficción. No querer, no querer algo así en vuestra vida. Un psicópata no, por Dios. No, ya bastante mal está la vida, ya para encima. Por cierto, le da un 3,5, no un 3. ¿Ves? Si es que me lo había pasado mejor de lo que... Y seguimos por Romper el hielo. Y no lo tengo, lo he vendido. Sí, me ha gustado, sí, pero no me lo voy a volver a leer. Donde tenemos un amor muy cookie, que empieza malamente entre el capitán de un equipo de hockey y una patinadora de patinaje artístico, que, bueno, ambos están en la universidad y ella quiere ir a las Olimpiadas. Y claro, lo está dando todo para ir, va por equipos con el chico, claro, va con un chico. Y bueno, pues tengo que decir que que aquí el compañero de ella, ojo, ojo, pues la verdad es que trata varios puntos, temas de comida, que la verdad es que me parece que lo trata bien, y un poquito también abuso psicológico. La verdad es que como pareja son muy cookies. El problema que tenía es que, a ver, empieza el libro, empieza buenísimo, o sea, yo
los primeros capítulos es que no podía parar de leer, me los comía, yo creo que la primera tercera parte del libro me la veía enseguida, buenísima, pero según iba leyendo más me iba desinflando, porque ya entraban en un juego de todo el rato lo mismo, que sí, que no, que dale, que venga, que na. Empiezan ellos odiándose porque tienen que compartir pista de hockey por una cosa que viene no por culpa de, pero sí viene por los de hockey. Y claro, ella está muy cabreada con el equipo de hockey. Y el capitán, que quiere hacer las paces con todos los de patinaje para una salud deportiva, ¿no? En la pista, para que todos se lleven bien, para llevar bien los tiempos de quién le toca y todo eso. Bueno, pues quiere hacer las paces con todo el mundo y que todo el mundo se lleve bien. Y el caso es que ella pues le rechaza rotundo porque le echa a él todas las culpas de todo, o sea, pues bueno. Y claro, él se empeña mucho en hacer las paces con ella, porque de hecho ella es la única que le echa las culpas de todo. El caso es que ahí empiezan y está muy divertido, la verdad es que ese tecataca está muy divertido, pero luego entran en un ciclo que se me repite mucho, se estancan en un momento ahí y parece que no se mueven. Luego ya llega al final y parece que se desatasca un poco, se desatasca, eso es. Y el final está muy bien, me gustó. Pero es que la segunda mitad del libro se vuelve bastante sosita. Ellos están bien, son dulces y son tiernos también. Lo que pasa es que tampoco me han dado nada. Dulces y tiernos. A ver, un libro para pasar un ratito cookie, pues muy rico, muy rico. Y si te gusta el patinaje, como es mi caso, pues sí que lo recomiendo. Que ella se quiere superar y dar lo mejor siempre. Es un poco obsesiva. Sí, ella tiene muchas cositas y otra de las cosas que tiene es obsesiva del patinaje. Por eso tiene sus problemas con el equipo, claro, con el equipo de hockey. A ver, que no está mal. Es un libro cookie. Y hasta aquí la primera mitad del grapa. Próximamente os traigo la segunda. Dentro de 2 semanas. Decidme abajo que habéis leído en diciembre. Si habéis leído alguno de patinaje. Que yo me los apunto todos. Otra cosa es que pueda echarle del guante. Pero que yo los quiero todos. Los de hockey me están gustando también mucho. Me estoy haciendo muy fan de los libros de hockey. Y bueno, que sí, que ya os dejo. Nos vemos. Muchas gracias por estar suscritos y muchas gracias por darle a like. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.